Una mañana me desperté escuchando el sonido del canto de las aves. Estaban bien alegres. Y también vi el sol nacer sobre las montañas y mi mente recordó al Salmo 19, donde dice en versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y firmamento anuncia la obra de sus manos. No vivimos en un mundo oscuro, un mundo donde es imposible conocer a Dios. Muchas religiones tratan de complacer a un Dios que realmente no conocen, uno que es distante y hace exigencias arbitrarias. Pero el salmista nos recuerda que el Dios Todopoderoso se ha revelado de una forma magistral, porque quiere que lo conozcamos y que tengamos una relación con Él. No es distante, es cercano, y su gloria y poder son evidentes alrededor de nosotros. Qué alegría nos trae a nuestro corazón. El Dios del universo es personal y quiere una relación con nosotros, su creación. Podemos alabarle y adorarle porque se ha revelado no solo de una manera, sino de dos. Primeramente, alabemos a Dios porque se ha revelado en su creación. Esta revelación es una revelación no verbal, es decir, sin palabras. Los primeros 6 versículos de Salmo 19 usa palabras de revelación, cuentan, anuncian, declara. Dios revela su deidad y poder. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y firmamento anuncia la obra de sus manos. Por medio de su mundo, Dios se ha puesto en exhibición para que todos puedan ver. Dios es revelado por el mundo, el universo creado y todo lo que en ellos hay. El salmista quiere que sepamos que los cielos están contando la gloria de Dios. Toda la creación lo hace, pero David quiere enfocar en la macro creación que sabe que nadie puede perder. Uno podría ver los detalles de la micro creación. Una vez fuimos a una exhibición de orquídeas y eran tan chiquitas que necesitábamos una lupa para ver todas las estructuras definidas de esa orquídea. Pero tal vez eso no sea obvio a todos. Entonces el salmista escoge lo que es lo más obvio a cada ser humano que haya vivido, los cielos y el firmamento. A ver los cielos, ¿quién no concluirá que Dios es todo glorioso? La expansión del universo declara la obra de sus manos. Vi una ilustración de la expansión del universo conocido, hecho con fibra de óptica, donde puntitas de luz representaban las estrellas que conocemos. Hubo millares de puntas de luz. Ese modelo llenaba casi todo un salón. En medio de todas esas puntitas de luz había uno más brillante. Lo hicieron más brillante para llamar la atención a ella. Representaba el sol nuestro sistema solar. Ni podía representar los planetas orbitando a ese sol, pero solo ese puntito en ese salón lleno de puntitas de luz. Somos un detalle tan minuto, tan minúsculo, que al nivel de todo el universo es tan grande, tan expansivo. Llegué a la conclusión que nuestro planeta era menos que insignificante en toda la expansión del universo. Ni se percibía. Y eso es solo lo que conocemos del universo. Hay más que no conocemos. Entonces Dios se revela en su firmamento y los cielos. Un día emite palabra a otro día. Y una noche a otra noche declara sabiduría. Es el versículo 2. Los cielos continuamente proclaman su gloria y poder, día tras día, noche tras noche. Desde la creación no ha pasado ningún día cuando no se ha predicado un sermón de Dios de su gloria y poder. Y por medio de la vida consciente que existe en la tierra, Dios es un gran creador. Nos ha dicho mucho sobre sí mismo en su creación.
su poder, su diseño, su orden, su inteligencia, etc. No hay lenguaje, dice versículo 3, ni palabras, ni es oída su voz. Esa revelación no necesita lenguaje ni palabras, porque sin importar su idioma, puede ver y entender que Dios existe, que Él es glorioso y poderoso. A pesar de todas las culturas, las lenguas, hay una sola lengua que entiende cada ser humano, el lenguaje de los cielos. Por toda la tierra, dice versículo 4, salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. La creación que hizo Dios, predica a Dios a todos. El mundo entero sabe de Dios. No habrá nadie en el infierno que podía decir que no sabía nada de Dios. La creación de Dios habla tan fuerte, tan organizada y tan intricada que muchos rebeldes terminan adorando a la creación en vez del Creador. A tratar de decir que la tierra tiene billones y billones de años de edad, lo que hacen es poner la creación sobre el Creador. La creación no les exige moralidad y ética, pero el Creador sí. En ellos, dice Dios, puso su tabernáculo para eso. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconde de su calor. El salmista aquí en versículos 5 y 6 dice el sol, por ejemplo, solo tomando el sol, el centro indispensable de nuestra existencia desde la perspectiva humana, pone en evidencia la gloria de Dios. Cada ser humano ve y siente la realidad de poder y gloria del sol. Hasta siente su calor y no puede ni mirarlo fijamente porque se ciega con la gloria de ese sol. El salmista describe ese esplendor de la creación en el sol como novio de la boda, que sale de su recámara, vestido en todo su esplendor. No falla en su recorrido como el gigante. Siempre tiene la fuerza para correr el curso. El sol tiene un curso que correr. No se refiere al amanecer hasta el atardecer. Tal vez usted no lo sabe, pero el sol está siempre en movimiento a como 500,000 de millas por hora, siempre. Y está moviendo alrededor de la galaxia Vía Láctea en una órbita tan masiva que a 500,000 de millas por hora le durará 230 millones de años para completar una sola órbita. Y arrastra a todo nuestro sistema solar con él a la misma velocidad. Frente a todo ese orden, escala masiva y detalles tan específicas, el ateo parece un loco, es necio, porque ha dicho en su corazón que no existe Dios. Frente a toda esta evidencia, esa revelación universal de Dios en su creación es tan clara, tan indiscutible y apunta al Creador y su deidad de modo que el hombre está sin excusa. Si no cree en Dios, es suficiente para condenarlo, porque suprime la verdad que es tan evidente delante de sus ojos. Alabemos a Dios porque Dios se ha revelado en su creación. En segundo lugar, alabemos a Dios porque se ha revelado en su palabra. Los versículos 7 a 14. Además de la revelación de su poder y deidad en la creación, Dios se ha revelado específicamente. Esta revelación vino en palabras. Palabras que vinieron de la mente de Dios a través de los escritores de las Escrituras. Esta revelación de Dios es suficiente para salvar. La creación no es suficiente, revelación en creación no es suficiente para salvar, pero la revelación en la palabra de Dios sí es suficiente. Por eso la Biblia dice que no hay salvación sin ella.
No hay salvación sin el Evangelio. No hay Evangelio sin las Escrituras. Necesitamos esta revelación especial, palabras específicas que revelan el plan de Dios, los propósitos de Dios y el plan de Dios para la salvación. Vemos en versículos 7, 8 y 9, 6 declaraciones de las Escrituras. Cada uno emplea las palabras de Jehová. Se usa el nombre del pacto de Dios, el Creador. ¿Por qué? Porque las Escrituras vienen de Dios. Es la palabra de Dios, es inspirada. Dios ha hablado. Y veremos esas declaraciones que tienen que ver con su palabra. Primero, en la primera parte del Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Esa es la instrucción divina. La palabra original es Torah, que en ciertos casos se refería a los 5 primeros libros de Pentateuco de la Biblia. Pero también se puede traducir instrucción. La instrucción de Jehová es perfecta. La Biblia enseña al hombre todo lo que necesita saber para vivir la vida al máximo. Es una completa explicación de la voluntad de Dios para la vida del hombre, en el tiempo y más allá del tiempo. Es perfecta. No quiere hacer la comparación entre perfecto e imperfecto, sino perfecto e incompleto. Las Escrituras no tienen imperfección. Literalmente significa todos los lados, como para cubrir algo completamente. La instrucción de Jehová es completa. No falta nada. Posee todo. Es totalmente suficiente para los hombres. Es perfecta. No solo en cuanto a perfección e imperfección, sino en cuanto a es completo, que convierte el alma. El propósito de las Escrituras es de enfocar todo su poder y energía en la persona interior, en el alma. ¿Cómo es el alma? ¿A qué se refiere el alma? En todo el Antiguo Testamento se habla del alma refiriéndose a la persona interior, en contraste al cuerpo material. El alma se refiere a la persona real, la persona eterna, lo que realmente define quiénes somos. La Escritura es instrucción divina, completa y sin imperfección para el alma, la persona interior. ¿Qué hace? Dice, convierte el alma. La ley de Jehová no se dio para crear una moralidad social superficial. No existe para darnos una serie de leyes y demandas y exigencias arbitrarias. La palabra convierte tiene la implicación de transformar. La escritura de Jehová, es tan completa que puede transformar totalmente la persona interior. Al ser transformado el alma, el comportamiento justo sigue en torno. Eso me acuerda de 1 de Pedro, versículo 23 y también versículo 25, que dice, 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y versículo 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Lo que ha sido anunciado, el Evangelio que recibimos, es de Dios, viene de Dios y permanece para siempre. Alabemos a Dios porque su ley, su revelación, su instrucción es perfecta. Es suficiente
para transformar nuestra persona interior, para darnos el nuevo nacimiento. La segunda parte de versículo 7. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra testimonio aquí, vea las escrituras como un testimonio divino. Es Dios dando su propio testimonio de quién es, de lo que es su voluntad y de lo que requiere y de lo que Él hará. Como es testimonio de Dios, es fiel, es confiable, es seguro. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura. Y esta palabra más segura no tiene origen ni interpretación de forma privada. Hombres santos escribieron, movido por el Espíritu Santo. No es como las opiniones de los hombres, inseguras, no confiables y cambiantes. El testimonio de Jehová, que hace sabio a sencillo. Sencillo tiene la idea de una puerta abierta. La persona sencilla es una persona con la puerta de su mente abierta. La persona sencilla deja todo entrar en su mente. Si no tiene discernimiento en cuanto dejar entrar y rechazar, eso no es positivo, más bien es negativo. Que usted sepa cerrar la puerta de su mente. No deja que toda la basura entre en su mente. Debemos proteger a nuestra mente. Hemos visto en Salmo 1 que bienaventurado sabe proteger a su mente. No hay nada valioso en exponer su mente a mentiras y engaño y desinformación. Cierre su mente a cosas que son destructivas. Positivamente, como dice en Salmo 1, debemos deleitarnos en la ley de Jehová, la instrucción de Jehová. Debemos meditar en ello. Nuestro discernimiento viene del testimonio de Jehová. Dice, hace sabio a sencillo. Sabio significa diestro en vivir, navegando al mundo pecaminoso con sabiduría. Dominar el arte de vivir se logra por el conocimiento y aplicación de la palabra de Dios. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos en Juan 17:17? Dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En 1 de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación, haciendo referencia a la palabra de Dios. La Biblia es instrucción divina, que tiene poder para salvar. Ahora hemos visto que tiene poder para santificar, para adiestrarnos para vivir vidas santas. Esto es el testimonio de Jehová. Pero el salmista sigue adelante en versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos. O como dice en la Biblia de las Américas, los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Los preceptos del Señor son doctrinas. No solo son buenas ideas, no son sugerencias solamente, son verdades absolutas. Son los principios absolutos para el comportamiento, principios para vivir la vida. Son rectos. Comunica la imagen de un camino, un sendero derecho. Es el camino correcto. Son los preceptos, las doctrinas, los mandamientos que trazan el camino correcto. Salmo 119, que también habla de la palabra de Dios, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Esto es como uno puede caminar en la palabra de Dios. Es lámpara, es luz, es el camino. Las escrituras crean el camino correcto, crean la manera de pensar correcta y la manera de caminar, que alegran el corazón.
siguiendo este camino. Alegra el corazón. Los preceptos de Dios alegran el corazón. Produce gozo. Gozo verdadero viene de seguir la palabra de Dios. Mire lo que dice en 1 de Juan 1:4. Dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Gozo viene de la palabra de Dios aplicada en vivir la vida correctamente, caminando en el camino correcto. Eso me acuerda de Colosenses 3:16, donde dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Puedo gozarme porque sé cómo andar en mi vida, porque lo tengo en la palabra de Dios. Eso nos trae otra declaración del salmista. La segunda parte del versículo 8. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El mandamiento del Señor son decretos divinos, mandatos divinos. Son autoritativos, soberanos, obligatorios, no son opcionales. Son exigencias de Dios sobre el hombre. La desobediencia implica disciplina o juicio, y obediencia significa galardón. El mandamiento del Señor, lo que el Señor nos manda, es puro. El mandamiento del Señor es transparente, fácilmente entendido, accesible, da direcciones claras para la vida. Dios no está engañando ni escondiendo sus mandatos en su palabra, son claras para la vida. Hay personas que les gustaría que pensemos que la Biblia es oscura, desactualizada y aún irrelevante o difícil de entender. Pero aún Jesús esperaba que los judíos de su día entendieran el Antiguo Testamento, porque les decía repetidamente, ¿no habéis leído? ¿No habéis oído? ¿No habéis escudriñado las Escrituras? Estuvo todo ahí, estuvo claro. Ellos eran responsables por ello. No hay excusas para personas que no entienden las Escrituras, especialmente los que han nacido de nuevo, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos ilumina, alumbra los ojos. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. La Escritura es clara, podemos ver las cosas como son, podemos ver la verdad. Vemos bíblicamente. Nosotros los cristianos vemos las cosas como Dios las ve. Pensamos de las cosas como Dios piensa de las cosas. Entendemos vida y muerte. Entendemos principio y fin, o la consumación de los tiempos. Entendemos los propósitos de Dios en la historia. Entendemos bien y mal, justicia y pecado. Entendemos que Dios tiene que detener a los pecadores. Entendemos cómo funciona la ley de Dios en el corazón y en conciencia. Entendemos el papel de la familia en el mundo y lo que pasa cuando se desmorona esa estructura. Entendemos el papel del gobierno y lo que es de su responsabilidad y lo que ocurre cuando se resquiebran los gobiernos. Entendemos lo que solo el Evangelio puede hacer. Entendemos por qué nos odian por causa del Evangelio. El mandamiento del Señor es puro, claro, transparente, que alumbra, nos abre los ojos. Después el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El temor de Jehová, podemos decir que la palabra de Dios es nuestro manual de adoración. El temor de Jehová. Las Escrituras son fuente de adoración divina. El temor tiene el sentido de reverencia. La reverencia al Señor es limpio. La Biblia es nuestro manual. Es de sentido de reverencia, de asombro. La Biblia también es manual de adoración. Cuando leemos la Biblia, después oramos. Y oramos la palabra de Dios. A orar a Dios sus palabras, estamos declarando lo que Él nos ha revelado.
Afirmamos a nuestra alma en lo que Dios ha dicho en su palabra. Yo no sabría adorar a Dios sin su palabra, porque tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Mire lo que dice en Proverbios, capítulo 9, versículo 10. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Todo empieza con la verdadera adoración a Dios. Es limpio. Nuestra adoración de Dios usando su palabra es limpio. Nuestro manual de oración, esta adoración está libre de error, libre de corrupción, libre de pecaminosidad, libre de imperfección. Mire algunos salmos hacia atrás. Salmo 12, versículo 6. Dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. A tal grado de pureza es nuestro manual de adoración, que permanece para siempre. La evidencia de su pureza es que permanece para siempre. Cualquier cosa contaminada o corrompida es contaminado con su fin, con la muerte, porque es defectuoso. El testimonio de la Biblia es que está sin error y por eso es eterna. En cada generación, cada persona, cada nación, cada nacionalidad, cada lengua, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Salmo 119, versículo 89. Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Entonces podemos decir, es limpio la palabra de Dios y permanece para siempre. Eso nos trae la última declaración. Los juicios de Jehová son justos. Son verdad, todos justos. Los juicios son los veredictos del juez divino. El juez de toda la tierra ha registrado en su palabra sus veredictos desde el tribunal santo y son absolutamente verdaderos. En nuestro día de verdades relativos, donde la supuesta verdad depende de la situación, depende del hombre, depende de su trasfondo, depende de todo lo demás, el hombre rechaza el concepto de verdad absoluta. No quiere enfrentarse a la verdad absoluta. Pablo dice que ellos están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque han rechazado la verdad. Entonces son verdad. Los juicios, los veredictos del juez divino son verdad. Lo que dice la creación es verdad. Hasta lo que dice la consumación final de todas las cosas es verdad también. Lo que dice pecado y justicia también es absolutamente verdad. Y esa última frase, todos justos, se puede traducir, producen plena justicia. Este libro, la revelación específica verbal de Dios, puede producir una persona completamente justa. Es suficiente para eso. Si usted está mirando la vida y dice, ¿qué quiero yo de la vida? Tal vez dice, quisiera ser una persona diferente de lo que ahora soy. Estoy harto de mi pecado. Este libro le puede transformar. O tal vez dice, quisiera poder navegar la vida sabiendo qué aceptar y qué rechazar. Este libro produce esa sabiduría. O quisiera gozo en medio de las arenas movedizas de las circunstancias. Otra vez está en el libro. Quisiera ver las cosas más claramente, entender los misterios de la vida. Vaya a este libro. Quisiera tener algo que consultar en cada circunstancia, cada situación y saber que fuera absolutamente relevante. Aquí está la Biblia. Es verdad absoluta. No hay nada más valioso, dice el salmista. Miren, versículo 10.
dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Es nuestro mayor tesoro, dice. Es valioso. La segunda parte del versículo 10. Y dulce es más que miel y que la que destila de panal. Es nuestro mayor placer. Versículo 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Es nuestro mayor protector. Nos advierte, nos provee camino a mayor galardón. En Salmo 119 dice, en mi corazón he guardado sus dichos para no pecar contra ti. Después en versículos 12 y 13 sigue alabando y mostrándonos el valor de estas palabras. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Es nuestro purificador. Nos cuesta entender nuestros errores, de ver nuestros pecados. Solo estamos propensos de tropezar y caer en pecado. Yo veo en mi propio corazón y tropezaré. Te abandonaré si no tuviera tu palabra, porque me lo expone todo y me lleva de vuelta a ti. Sin tu palabra estoy perdido, dice el salmista. ¿Cómo debemos responder a la revelación total de Dios? David responde con compromiso a Dios. Un compromiso que refleja el deseo más profundo de su ser. El último versículo. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Qué significa esa oración, esa plegaria a Dios? ¿Cuáles son las palabras gratas y meditación grata delante de Dios? Tal vez estaba pensando en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Esta es una meditación grata y palabras gratas. Debemos estar pensando de la palabra de Dios y hablando de ella constantemente, todo el tiempo. Lo que es grato delante de Dios es que sus pensamientos y sus palabras sean bíblicas. Como Job, mi deseo para usted es, he atesorado las palabras de su boca más que mi comida. Oremos. Gracias, Señor, por tu revelación. Gracias por la revelación en la creación, que demuestra su deidad y su poder, su gloria. Y también, Padre, estaríamos perdidos si no fuera por su revelación en tu palabra. Tu revelación en palabras específicas. Padre, cuánto lo necesitamos, cuán valiosos son para nosotros. Te alabemos y junto con el salmista decimos, sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Amén.